Hola, Hola, ¿cómo están? bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Kenny, un estudiante de español, Y yo soy Esme, una maestra de español. y esto es Nuestro Camino. Uh, bueno, el día de hoy vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué tan difícil es tener una relación con una persona que habla en otro idioma? Entonces, para este episodio les vamos a compartir 8 problemas que pueden pasar en una relación internacional, obviamente hablando desde nuestra experiencia. Nuestro Camino is a channel in Spanish for those who are learning Spanish. We have vlogs, podcasts, and videos to help you feel more comfortable and confident in Spanish. For subtitles in English, hit that CC below and enjoy. Entonces, para un poquito de contexto, yo soy de los Estados Unidos, entonces yo hablo inglés. Esme es de México, entonces habla español. Y cuando nos conocimos, cuando yo estaba en mi programa de intercambio, pues empezamos una relación, primero de amigos y luego pues, de pareja y ahora de comprometidos, ¿no? Y pues sí, obviamente Kenny, pues su lengua materna es el inglés y yo al ser mexicana, pues mi lengua materna es el español. Entonces sí hay muchas diferencias culturales, tanto la forma de vida de los países, pero también en el idioma, ¿verdad, Kenny? Sí, ¿verdad? Entonces, para el primer punto, yo quiero preguntarte en qué idioma es más cómodo hablar entre nosotros y por qué. Okey, bueno, para mí, es mucho más cómodo hablar en español. Uno, porque es mi lengua materna, y a quién no le encanta hablar en su lengua materna, ¿verdad? Pero también siento que es más cómodo porque Kenny y yo nos conocimos hablando en español. O sea, la razón por la que él habla español ahora es porque tomó un programa de intercambio aquí en México, aquí nos conocimos y todo era en español al inicio. Entonces, también creo que yo me siento un poco más cómoda hablando con él en español, pero, pues, yo entiendo que también para él puede ser un poco cansado a veces, y por eso intento, hablarle en inglés, pero, para mí es mucho más cómodo hablar en español, porque todavía no tengo un nivel muy alto de inglés que me gustaría, pero en un futuro, claro que me gustaría hablar más en inglés con él para poder pelear, tal vez. Contigo, sí, ¿no? Ujú, Pero para mí, sí, para mí también me siento que es más fácil hablar en español contigo, solo porque nos conocimos en español. Entonces creo que para muchas parejas es como en el idioma que donde se conocen, es el idioma que van a hablar como ujú. a lo largo de su relación, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú a veces te da pena hablar en inglés conmigo? No, no me da pena, o sea, me siento cómoda hablando contigo en inglés, pero cuando es con más personas, con más nativos, sí entro como en una especie de pánico, y pero creo que es normal, a todos los estudiantes de otra lengua extranjera les sucede. Pero contigo no, no me siento cómoda, o sea, yo sé que nunca me vas a juzgar ni nada, pero Sí, sí creo que me siento más cómoda hablando en español contigo. ujú. El siguiente punto que quiero mencionar es que al inicio de nuestra relación no hubo como una pregunta para formalizar la relación, porque Kenny y yo salíamos todos los días, íbamos al centro por un café, teníamos citas, pero él nunca me preguntó como, oye, ¿quieres ser mi novia? ¿Quieres salir conmigo formalmente? Nunca pasó. Y después él en su mente decía que ya éramos novios, pero para mí no, porque aquí en México puedes conocer a una persona o salir con una persona para conocerse y ver si quieren ser novios o formalizar. Y ya cuando existe una pregunta es cuando ya son novios.
Pero entonces, Kenny nunca me preguntó hasta que yo le dije: "Oye, como, ¿por qué dices que somos novios si nunca me has preguntado que No, si sí, solo podemos?". porque solo era como un día que estábamos hablando y yo dije: "Ah, bueno, pues llevamos como 3 meses juntos, entonces, ¿quién no va a decir que somos novios?". Aquí en los Estados Unidos sí hay unas personas que ellos dicen: "Ah, sí, ¿quieres ser mi novia?", algo así, ¿no? Pero no es nada tan grande como en México. Cuando estábamos en México, literal, hubo una vez, estábamos en el cine y mientras vimos los anuncios, solo llegó un anuncio, pero se veía de TikTok y al final dijo, ay, no sé quién, pero quiero que seas mi novia. Y yo, wow, eso Sí. es, nunca pasaría en los Estados Unidos. Sí, eso en México para pedir, a alguien si quieres ser su novia, o si quieres que sea tu novia, tienes que hacer algo más romántico. Sí, Entonces, yo le dije a Kenny como: "Oye, pero nunca me has pedido ser tu novia". Entonces, para mí no somos novios, somos aquí tenemos una palabra, que es como nos estamos conociendo, pero todavía no somos novios, que son ligues, así decimos en México. Entonces, en mi mente éramos ligues, y él me dijo: "Ah, pero yo pensé que eras mi novia", y yo: "No, eres mi ligue". Entonces, yo le sí. dije: "Tienes que preguntarme", y él me dijo: "Okey, ¿quieres ser mi novia?". Y yo: "No, no, no, tienes que preguntarme de forma romántica, algo especial". Sí, entonces tenía que hacer algo grande para tenerte como mi novia, ¿sabes? Exacto. Y lo Ujú. hizo algo muy bonito, muy especial, que si quieren podemos contárselos en otro video más adelante. Sí, exacto. Otro episodio, ¿no? Muy bien. El segundo problema, que es algo muy diferente que yo he notado, es la familia. Aquí en México, la familia es como lo principal. O sea, tú pasas tiempo con la familia, vamos al cine, los domingos es para comer juntos, pedimos consejos a nuestra familia, o sea, somos muy unidos. Y en Estados Unidos casi no pasa eso, ¿verdad? No. No, en los Estados Unidos somos más como independientes, ¿no? Pero también, pues depende en la familia, en qué persona estás. Hay muchas familias que sí son más como unidos, ¿no? Ujú, En los Estados Unidos, pero usualmente es como en los Estados Unidos las familias sí son más como, no sé, poquitos separados. O sea, por lo menos en mi familia, todos nosotros estamos en todos lados diferentes de los Estados Unidos, vivimos en diferentes estados y solo podemos reunirnos como una vez al año o 2 veces al año. Pero cuando yo estaba ahí con tu familia, es como si todos los días estamos haciendo algo, ¿no? sí, aquí en México, bueno, por lo menos en mi familia, todos los domingos comemos juntos, luego los martes vamos a casa de mi abuela para desayunar, luego es cumpleaños de mi tío y luego al día siguiente es cumpleaños de otro tío y hay que reunirnos para comer el pastel, para comer algo, pasar tiempo juntos. Pero también, esa unión, pues, genera un poco de drama. Siempre hay drama en la familia, ¿verdad? Sí, 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 en mi familia no hay tanto drama, Sí, ¿sabes? porque, pues, como allá en Estados Unidos, como todos son más individuales, entonces tienen como sus propios problemas y ellos quieren como resolverlo solos, ¿no? Pero aquí, pues sí es más común, por ejemplo, si yo necesito dinero o algo, pues yo puedo ir con mi mamá y decir como: "Oye, ¿me prestas dinero?". "Ah, sí, ten". Eso es mucho más común que en Estados Unidos, nunca he visto eso. Sí. Ujú, muy bien. Luego, el siguiente tema es, el tema de comer
con la familia en restaurantes, porque, eh, las veces que yo he visto a la familia de Kenny, normalmente siempre es para, reunirnos en un restaurante y pasar tiempo ahí con ellos, ¿no? Sin embargo, en México, como la hospitalidad, pues, es en una casa. O sea, si tú quieres hacer sentir bienvenido a alguien, es en tu casa, preparar una comida, platicar con él en tu casa y comer todos en casa. Y en Estados Unidos no hay mucho de eso, no he visto yo. Pues sí, sí hay de comer en casa, pero de comer en casa es más como algo que tú haces con las personas, como con la familia que vives, ¿no? Como el Hay núcleo. quién está en la casa y todo, y luego sí, ahí vamos a comer. Pero si vamos a hacer algo como familiar, queremos que sea algo grande, que no hacemos mucho. Entonces, para mí, familia es ir a un lado a comer, en un restaurante o algo, y como tener una noche de salida, solo porque aquí, pues por lo menos en mi familia no podemos salir todas las noches o algo, porque siempre Ujú. estamos trabajando o algo, o no podemos gastar tanto, ¿no? Sí. Pero sí, entonces es más como, creo que nosotros decimos que sí, salir es como ir en una cita o algo, pero con toda la familia para que sea algo como más como memorable, algo así. Aquí también nos gusta salir a restaurantes y todo eso, pero como creo que en situaciones un poco más, especiales, pero sí, como para hacer sentir bienvenido a alguien, sí es como: "Ah, pues te invito a mi casa, aquí podemos tomar un café o echarnos unas cervezas", o algo así. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, la siguiente es un tema que, wow, esto sí es completamente un choque cultural para mí, que es el tema de los celos. Ay, los celos. Que Sí. ni quieres empezar tú. ¿Cómo? Pues yo puedo decir, no sé, aquí en los Estados Unidos, pues yo creo que depende mucho de las personas, pero de lo que he visto en México, pues creo que hay más celos, o sea, la gente ahí se siente más celos de todo, no solo de mujeres o de hombres, o sea, es de todos, todos ahí tienen celos unos al otro. ¿Cómo a qué te refieres? O sea que cualquier pareja, o sea, la novia siempre es celosa y el novio también es celoso. En México los dos son celosos, pero todos, todos, todos los que he visto son celosos. No sé, yo solo creo que sí. En los Estados Unidos también las personas pues sí tienen celos y todo, pero no sé, yo soy una persona que no se siente tanto celos o algo, pero sí, allá sí es todos, todos. Sí, creo que aquí como, pues, tenemos una frase que dice: "Si no te cela, no te ama". Pero eso, o sea, cambia mucho porque hay diferentes tipos de celos. O sea, hay personas que de verdad son muy, muy celosas y sí, qué miedo, pero hay celos más chiquitos, o sea, no tan graves, ¿no? Pero sí es muy común que la gente sienta celos y es como, pues sí, para mí es normal. O sea, si me celas tú un poco, sí es normal, me estás demostrando que me quieres, ¿no? Porque te importo. Y yo también, si te celo, es porque me importas, ¿no? Pero 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 para pero de toda la pelea, no sé, es pero como para él, si yo lo celo, es que no confío en él, cuando sí, sí confío en él, pero para mí es súper normal a veces demostrar un poco de celos. sí. Pero tampoco, o sea, no soy una tóxica que rompe el No, teléfono. no, sí, pero O, sí. quién es ella? ¿Con quién Ujú, estás hablando? O sea, tampoco es ese sí, nivel, es algo más como algo más pequeño, ¿no? ujú. Sí, solo un poco más elevado que aquí acá en los Estados Unidos, ¿sabes? Sí. Y quería preguntarte si hay una diferencia o tú has notado una diferencia
entre un estadounidense y un mexicano, o de tus otros como relaciones, ¿hay una forma diferente de pelear? Sí, pues, o sea, creo que sí es un poco diferente, porque, por ejemplo, desde mi experiencia, ¿okey? Por ejemplo, con mis otras parejas, siempre que peleábamos era como ellos me pedían perdón y, o sea, aunque ellos tuvieran la razón, siempre era como: "Oye, perdóname, no quiero que te enojes", y cosas así. Y sí, eran como querían, pedir disculparse, ¿no? Aunque Ujú. haya sido mi culpa. Pero, por ejemplo, contigo es como, si yo tengo la culpa o tú tienes la culpa, pues tú es como, okey, solo voy a hacerme voy a dejarle su espacio y que reflexione y todo eso, y al final es Sí, como yo tengo que ir contigo, ¿no? sí. Como, oye, discúlpame, ya reflexioné bien las cosas. Entonces, sí es algo como diferente, porque aquí en México normalmente el hombre es el que pide disculpas, aunque no haya tenido la culpa de nada. Ay, pues, pues también en los Estados Unidos, yo no, o sea, yo he pedido disculpas, ¿no? Cuando tenemos una discusión o algo, ¿no? Sí, pero, o sea, como mucho tiempo después. Sí, sí, o sea, yo lo que yo me gusta, tal vez solo soy yo, ¿eh? Yo no sé nada de lo que es ser otro hombre de los Estados Unidos o algo, pero sí, usualmente yo me gusta dejar espacio, porque sí, siempre cuando estamos enojaditos o algo, ¿no? Es como, tenemos que darnos espacio para calmar, reflexionar y luego vamos a hacer las cosas, ¿no? Pero sí, me Ujú. siento que muchas veces es como de lo que he visto de la familia o algo, que sí es como allá quieren como esa pelea o algo, empujar como la situación, las cosas explotan y luego es como después tienen un chisme para contar la familia o decimos algo a la familia y luego días después, luego dicen, discúlpame o algo. Sí, pero sí es algo un poco diferente, pero sí, creo que es más como desde nuestra experiencia, ¿eh? No estamos generalizando nada, Sí. porque cada persona, cada pareja, pues, es un mundo diferente. Tú y yo somos diferentes, entonces sí. Sí, unas de las cosas que tú me dijiste una vez que tal vez es como un punto muy interesante si hay a una persona que está en una relación y están hablando en español, aunque su lengua materna es inglés, o si están hablando en inglés y su lengua materna es español. Y es una pregunta que tú me preguntaste y fue si yo pensé que podía expresarme bien o lo tanto que en mi otro idioma, ¿no? Ujú. Y yo quería preguntarte si nosotros nos conociéramos como en inglés, ¿tú te sientes que tendrías la misma como Como la actitud o habilidad de expresarte como eres? Uy, no, definitivamente no, porque creo que, en español tenemos como muchas maneras de desahogarnos, Ujú. como las groserías, que tenemos muchas groserías, sobre todo en el español de México, también muchas expresiones para desahogarnos, y que en inglés sí las hay, obviamente, pero no las siento como para mí. Entonces, no creo que yo tenga esa capacidad de expresar mis emociones en inglés. Y en español, pues sí. Pero es algo curioso porque al principio de nuestra relación, cuando peleábamos, tú todavía te costaba un poco más el español, y recuerdo que a veces me hablabas en inglés cuando estabas enojado. Sí. Pero luego eso cambió. Luego ahora ya puedes expresarte
en español y desahogarte también. Sí, entonces para mí creo que es como, es algo como que sí cuesta mucho trabajo, ¿no? Ujú, Y para mí, como al inicio, yo tal vez me sentí un poco mal porque no podía expresarme bien, ¿no? O ujú, no podía expresarme de una forma que yo, donde yo digo como, esto soy yo. Pero después, como después de, no sé, 6 meses o algo de nosotros hablando, pues sí, llegué a ese punto donde yo podía decir, sí, me siento 100% como Kenny, ujú. tanto en español que en inglés, ¿no? Sí, eso está muy bien. Sí, Y bueno, el último problema o tema que tengo yo es sobre el idioma, porque, bueno, sobre todo en el español de México, nosotros tenemos la costumbre de adornar mucho las oraciones para pedir algo, para decir que no, para decir que sí, para pedir un favor. Tenemos muchas maneras de endulzar las oraciones, no somos tan directos. Y muchas veces eso es un choque cultural para mí, porque, pues, Kenny ahora ya lo está implementando más, al español, pero antes sí, antes no lo tenías, y era como si me pedías un favor, lo decías como muy directo, y para mí era como: "¿Qué? ¿Por qué me pides las cosas tan mal?", ¿no? sí. O sea, dime por favor, dime: "Oye, ¿podrías esto?". No, Nosotros sí, de podrías o de puedes, pero yo creo que también es hasta como en español hay como te quiero y te amo, ¿no? ujú. Pero también hay como todo de me gustas o te gusto. Son los más simples, ¿no? Sí, es como ustedes, no existe como un te amo y un te quiero en inglés, solo es I love you, pero como ponen mucho énfasis en la forma en lo que lo dicen. Por ejemplo, si tú amas a una persona, dices como: "Oh, I really, really love you", ¿no? Sí, Y es como cuando dices love you, es como te quiero, ¿no? sí. Sí, pero sí, eso es cierto. En español, si haces, como hay muchas veces que confundes una oración o quieres traducir desde el inglés y puede cambiar todo el contexto. Por ejemplo, cuando dices I like you as a friend, ¿no? Ujú. Si lo traduces al español, muchas veces dicen como me gustas y es como, ¿te gusto de forma Sí, romántica? Eso exacto. ajá, sí. O también una anécdota muy chida, ¿te acuerdas? Dijiste: "Ah, sí, la maestra tal, está muy chida". Oh, Y yo: está buena, ¿sabes? "Ah, Sí. está buena", sí. Y yo: "¿Qué? ¿Cómo que está buena?". Porque, Exacto. para quien no lo sabe, si tú dices que alguien está bueno o buena, significa que es muy sexy, muy The Hot. guapa, Sí, super hot, exacto. ajá. Entonces, pues, para eso tienes que usar el verbo ser. Ella es Sí, muy buena. sí. Entonces, Ella es sí. muy buena profesora y todo eso, ¿no? Ajá, y tú dijiste: "Ay, esa maestra está buena", y yo Sí. sí, entonces sí, son como errores pequeños. Pero bueno, ¿hay algo más que quieras agregar? No sé, yo creo que eso como es todo lo que hemos, no sé, enfrentado, ¿no? En los choques culturales o algo de relaciones. Sí, probablemente en el futuro haya más cosas, pero esos hemos son los que De hemos tenido los, sí, de los hasta ahora. 3 años. Pero Pero sí. Y bueno, si ustedes tienen alguna pareja internacional, estaría muy bueno que pongan sus choques culturales en los comentarios y nosotros vamos a estar encantados de leerlos. Sí, sí, yo quiero escuchar de los otros choques culturales para ellos. Sí, Así que probablemente hay más que ahorita ujú. olvidamos mencionar, Y, pero y podemos siempre hay como de la distancia, eso es tan diferente, ¿no? Y todo eso, sí, pero sí, podemos tocar en todos esos problemas o algo, o cómo
como hemos pasado por eso, si ustedes quieren en el próximo video o en el futuro. Ujú. Okey, bueno, entonces, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Nos vemos, en el siguiente. Vamos a tener otro tema muy interesante para ustedes. Y bueno, nosotros, somos Nuestro Camino. Yo soy Esme, una maestra de español, Y yo soy Kenny, un estudiante de español, y y, esto es Nuestro Camino. gracias. Hasta la Hasta próxima. luego.